bueno, eso es censura. ¿Está? Como para yo, como insisto, sería difícil dimensionarlo en la prensa. Yo por ahí tenía en cuenta eso, de, bueno, ¿qué era esto? ¿Qué era la censura? Esto, que vos en vez de escuchar 15 temas de tu banda favorita, el disco traiga 8. La dictadura en la Argentina. Así 24 de marzo de 1976. 1976, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Exactamente. Es el nombre completo de este día, que se ha denominado Día de la Memoria a nivel nacional. Y aunque a muchos ya la tengan incorporada a la fecha y a este feriado nacional, no hace mucho que es feriado nacional. Claro. De hecho, decía yo en el inicio, hay muchas personas desde distintas profesiones, desde distintos lugares, que han buscado por mucho tiempo visibilizar esta fecha y visibilizar, por supuesto, el repudio a la última dictadura militar. Uno de ellos es docente de la carrera de Comunicación Social y se llama Roberto Satina y está en comunicación con nosotros. José Loquet, Mayra Olleras y Fede Molina te saludan. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí? Pero muy bien. Primer tema, sin celular, ¿cómo se logra vivir así? No, tengo un celular, es un celular familiar de uso para la vida cotidiana. Ah, bastante privado. El trabajo va por mail y por otros medios, claro. Sí, por aula virtual y por CIU y por otros. Muy bien diferenciado. Tengo mucho contacto con plataformas, pero reservé el celular para la vida que no tiene que ver con lo laboral. Contanos un poco, primero, sobre este 24M. Recién yo decía, por lo menos cuando a mí me tocó iniciar mi carrera o iniciar el estudio ahí en comunicación, no vamos a decir la fecha, pero hace unos años no existía este feriado. Y había como mucha resistencia todavía. Y estábamos hablando de 2002, 2003. Imagino que mucho antes fue un poco más duro hablar sobre este tema y tratar de visibilizarlo. Sí, siempre fue un tema controvertido para algunos sectores de la sociedad, de todas las provincias, todas las ciudades, como trabajo práctico universitario. Siempre hay como una resistencia a recordar. No nos pasa solo con aquel trabajo práctico de recordar cómo fue la prensa en la provincia de Chaco y Corrientes en momentos de dictadura, sino también con recordar, qué sé yo, recordamos los 50 años del correntinazo también, y fue muy difícil para los estudiantes y las estudiantes conseguir testimonios de personas, e incluso trabajando cuestiones, hechos más cercanos, ya en plena democracia, como diciembre del 99, también son temas que cuesta encontrar personas que quieran hablar, que quieran recordar. Y yo siempre destaco que es muy importante en esto hacer docencia, pero que todos y todas hagamos docencia en el sentido de seguir recordando, para seguir valorando la democracia tan puteada en estos tiempos, para seguir valorando la libertad y otras cuestiones que hacen a la vida democrática y no bajo dictadura. Pero más allá de la dictadura, hay hechos que son socialmente que convulsionan mucho la sociedad y que muchas personas y comunicadores, periodistas tienden a no querer recordar o a no dedicarse a hacer docencia con los más jóvenes, ¿está? Porque creo que lo que cuesta es que los jóvenes que ingresan a la universidad entiendan qué significa la censura, por ejemplo, en la prensa. No es tenés 18, 19, 20 años y en primer año no ejerciste todavía la profesión, o sea, difícilmente naciste en democracia, vivís en democracia, no fuiste protagonista ni habrás leído a tu edad, a esa edad, 18, 19, 20 años ahora, ningún hecho de censura explícita como la dictadura. Entonces es un tema difícil de explicar, más aún cuando las personas que fueron protagonistas o que vivieron al menos en esa época olviden o no quieren hablar. Bueno, vos hablas específicamente del periodismo y es interesante también hablar acerca de lo que pasó en la región, en Chaco, en Corrientes. Hasta ahora cuesta visibilizar el impacto de la dictadura. De hecho, por lo menos acá en Corrientes, mucho tiempo se habló de que aquí no había desaparecidos, ¿no? Sí, es un tema, pasa que también tiene que ver con
con la posición de dominante de los medios y con la propiedad de los medios de comunicación y quienes ostentan esa propiedad de los medios de comunicación, que en muchos casos, tanto en Chaco y en Corrientes, son personas que tuvieron que ver con esa dictadura, ocupando cargos u operando con esas personas, con los militares. Entonces también tiene que ver eso. En muchos casos, buena parte de la propiedad de los medios en Chaco y Corrientes no cambió de la dictadura a esta parte, siguen siendo los mismos propietarios, con lo cual las ideologías y las ideas políticas siguen siendo las mismas. ¿Está? Y no hay un mea culpa, porque digo, a nivel nacional también pasaba que en algún momento los medios nacionales festejaban la llegada de la dictadura, ¿no? Se ven en las portadas y en los distintos archivos, pero digo, después hubo una especie de mea culpa, por lo menos por quedar bien, sí. ¿no? Sí, al menos hubo mea culpa de parte de algunos periodistas, no tanto de los medios, pero sí hubo una situación de mea culpa más importante que por estos lados, eso es seguro. Pero tampoco en proporción fue una cosa tan importante como para destacar, ¿está? Incluso los libros que hablan sobre eso, que también vos habrás tenido que ver y leer en tu cursada, tienen que ver, son libros de editoriales muy pequeñas. Recuerdo algún libro de editorial Coligüe, que es una editorial muy pequeña que no sé si aún existe. No es fácil tampoco encontrar material para que eso sea lectura, ¿está? Entonces cuando uno les cuenta a los estudiantes que camiones de los militares iban por los kioscos a secuestrar revistas humor directamente, era un kiosquero y te llevaban los 50 ejemplares que tenían que leer. Para ellos, para quienes tienen esa edad tan joven, es muy difícil de dimensionar. Por eso yo trato de ir por otros terrenos que tienen que ver con gustos propios que tienen ellos y ellas a esa edad, como la música, por ejemplo. Claro. A mí me sirvió mucho alguna vez ver con mi hijo, acá con 2 de mis 3 hijos, ver un documental de hace un par de años, hubo un recital donde se recordaban temas prohibidos por la dictadura y bueno, para mi hijo era muy difícil, que tenían, 16, 7 años, era muy difícil comprender cómo, si la banda que a ellos les gustaba en ese momento, no sé, por decir, Ciro y los Persas, tenía que presentar su disco antes de sacarlo a una autoridad militar que le decía qué temas iban y qué temas no. Bueno, eso era imposible para ellos, eso es censura. ¿Está? Como para ellos, como insisto, sería difícil dimensionarlo en la prensa. Yo por ahí tenía en cuenta eso, ¿qué era esto? ¿Qué era la censura? Esto, que vos en vez de escuchar 15 temas de tu banda favorita, el disco traiga 8. Claro. ¿Está? Por ocurrencia de los... Incluso Roberto, estuvo muy bueno ese día porque escuchábamos temas que eran imposible entender por qué lo censuraban. Claro, no había razón de ser. Le cambiaban la letra, le cambiaban párrafos. Algunos artistas podían pelear eso, bueno, digamos, lo más importante. Por hace suerte poco no entendían. Rafael Acarrá, cuando falleció, se descubrió que acá le cambiaron la letra a Rafael. Sí, temas de Cacho Castaña, que justamente no era... Claro, que era para hacer bien el amor hay que venir al sur, ella lo cambió a para enamorarse bien. Claro. Cuestiones así que para ella, menos para mi hijo, era imposible entenderlo. ¿Tá? Para ellos no existe eso. O sea, claro. La banda toca sus temas y es el valor de la libertad que hay que transmitir. Pero hay que ejercer docencia permanentemente. Sin ser docente hay que enseñar a las futuras generaciones y enseñar en sus quizás mejor. A mí me fue mejor, a menos con mis hijos. Enseñarlo en los terrenos, en los campos que ellos se mueven o que ellos están, que no pueden recitar, ¿tá? Que tengan libros para estudiar. Yo cuando empecé la universidad, año 85, 86, hice la secundaria en dictadura y la universidad la empecé con los primeros años de democracia, no había libros para estudiar. ¿Cómo? Los libros en Córdoba los habían quemado todo en una hoguera ahí en el patio. No había libros. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo no había libros para estudiar? ¿Qué estudiaba? ¿De apuntes, de fotocopia? ¿De algún profesor que escondió en el techo del cielo raso un libro para no ser detenido? Siendo ya un joven en el regreso de la democracia, ¿te tocó volver a ver a gente que volvía del exilio y demás? Yo el regreso de la democracia tenía 18, 19 años. Y
lo que más me impactó fue las historias contadas por docentes y la ausencia de libros físicos, ¿no? Fotocopia y las cuestiones contadas por docentes de dar clases durante la dictadura con un militar atrás que tomaba apunte de lo que decía. Por eso revaloro la libertad y la libertad que me toca en cuanto a la libertad de cátedra, tener un proyecto, de dar textos. Ahora, está interesante esta propuesta de Roberto de ver cómo nos acercamos a los chicos y mañana, de alguna manera, de alguna forma, en algún momento del día, explicarle de qué se trata o por qué es importante este día, sí, quién nos recuerda. Por eso él decía docencia sin ser docente. Yo recuerdo, Roberto, que Charly García en un momento, y creo que en el biopic que está en Nacional, él habla de que por suerte habían varias letras que los militares no entendían, por eso no le podían censurar, pero que hablaban directamente de lo que él estaba viendo. Él estuvo en Brasil, se armó Cerú. Sí, tardaban más. Tardaban más. En inglés también. Bueno, Buenos Aires Herald, que era un diario escrito en inglés muy crítico al gobierno, quizás el medio impreso más crítico al gobierno como diario. Los militares, hasta que terminaban de descifrar el inglés, ya salía otro ejemplar. Claro. Eso siempre lo cuentan quienes crearon ese diario y quienes lo mantenían. Sí. Pero después los criterios eran muy exageradamente arbitrarios como para contar. Lo mismo pasaba con el cine, con todo, pero claro. Al menos a mí me funcionó más con el caso y el ejemplo de la música y por ahí. Y bueno, y también la historia de Rodolfo Walsh, que también nosotros también la vemos en la facultad, es una historia que impacta mucho, ¿está? Bueno, y que también para la gente que no... Por su periodismo y su idea política desaparece. Con el que desaparecer, porque por ahí la palabra desaparecer, muchos jóvenes que, como que no está acá y está en otro lado. No está más. Claro. Claramente baneado. No. Y ¿viste que... para aquel que no conoce o no escuchó nunca la historia de Rodolfo Walsh, también en el marco de este aniversario, el 24 de marzo, se hace también un aniversario de su desaparición, luego de haber publicado aquella carta abierta a la Junta Militar denunciando las atrocidades que habían cometido a un año de la dictadura. Hay algo que tomar en cuenta entendiendo también esto, Roberto, y es el hecho de gente desde los medios nacionales. Pasó mucho en este tiempo, en esta era, de decir, me están censurando. No, flaco, lo estás diciendo en cadena nacional que te está censurando. Eso no la censura directamente. Claro, no la podías manifestar. O sea, si el uso de Mayra sabe, porque hemos hablado de esto. El peso específico de las palabras está. Esto es censura. Censura, vivimos en una dictadura, claro. Esto no es democracia. Hay términos que no se pueden usar libremente, así como... Claro, irresponsablemente, claramente. Censura es otra cosa, ¿no está? Persecución, dice, hay persecución, no. Persecución es otra cosa. O sea, son términos que no tienen una sinonimia ni cercana, ¿está? Lo que es... Que no se podría decir. Sí, no, por lo menos... Básicamente que no se podría decir en un medio tan importante como... Yo quiero volver a la situación de la región, porque también es importante hablar acerca de Margarita Belén en el caso del Chaco, de Regimiento 9 aquí en Corrientes, causas y momentos que claramente nos mostraron que, bueno, también estaba acá la dictadura, también nos llegó, también nos estaba golpeando. ¿Y qué pasa con todo esto también en los medios de comunicación? ¿Cómo llega, si llega a la gente esto en algún momento durante esa época? Yo creo que también en los medios con esos temas históricos hay como una repetición anual de lo mismo, ¿se entiende? Todos los años se encaran las mismas notas de la misma manera, con pocos espacios, y con textos que quizás son como planteados para lectores de 50 años para arriba que están prendidos a un diario de papel, ¿se entiende? Claro. Entonces falta una renovación, falta bajar esos hechos históricos a la comprensión de las personas más jóvenes, con historias de vida, con fotografías, con filmaciones, con hacer entender esas palabras que hablamos que se utilizan tan mal en el periodismo actual, más que nada el periodismo de Buenos Aires, pero esa historia tiene que ser como bajada y contada a personas más jóvenes, ¿está?
Página 12 tiene mucho de eso, en otras épocas tenía mucho de eso de la dictadura contada para niños, y venían folletos y pequeños fascículos coleccionables, y esta cuestión de bajar eso que por ahí para los jóvenes es incomprensible en el texto de historia dura, pero que tienen que ser recordados siempre, tienen que ser recordados siempre, y las palabras tienen que ser usadas correctamente. Insisto con la palabra desaparecido, que por ahí para muchos jóvenes puede ser, bueno, no está en ningún lado, ni acá, ni allá, ni más allá, ¿se entiende? Claro. Y ese es el valor que tiene que recuperar ese periodismo, que tiene que comenzar no digo de dejar de hablar a las personas mayores, sino que hablarle más que nada a los menores para construir su personalidad, su ideológica, su identidad, de saber lo que pasó en su región. Como siempre hablamos, tendemos más a ver lo que pasa afuera de los límites provinciales que lo que pasa acá adentro, ¿está? Entonces, por ahí tiene que ir para mí ese nuevo periodismo de escribir y reconstruir historias, porque automáticamente todos los años se escribe, te diría, no lo mismo, pero casi muy parecido, ¿ya? Con los mismos testimonios, las mismas palabras, y es como que ahí el hecho histórico se hace como entra en un proceso de industria cultural, se hace un objeto repetido todos los años, pero sin contenido, repetido para personas que ya conocen, que incluso frente a ese hecho tiene una posición política e ideológica, ¿está? Claro. Porque el regimiento en Corrientes, Margarita Cat, las personas mayores de 50, para decirlo así, ya tienen una posición tomada. Claro. ¿Está? Que no muchas veces no es la que tiene que ver con la historia, pero sí es una posición tomada. Entonces hay que enseñar, y ahí va el rol docente, no eso que decían recién, no hablo de docente como persona que da clases, sino de persona que enseña a construir una idea. Y como yo le digo, siempre digo, ahora la democracia da la oportunidad de que uno pueda leer lo que tenga ganas de leer y construir opiniones de acuerdo a lo que le interese leer. Es una cosa, es casi una bendición para lo que eran en épocas de dictadura, ¿está? Yo hice el secundario en dictadura nomás, y había un libro de historia, un libro de ideología, ¿se entiende? Claro. Tal cual. No había forma de saber otra historia, otra geografía, otra literatura. Muchísimas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Él habla de hacer docencia, y yo no puedo escapar a toda la gente, ex compañeros y compañeras que me están escribiendo por privado. No tire la bronca. Yo le voy a decir, disculpe Roberto, pero yo le voy a decir a la gente que está escuchando esto, pues no va a entender. Queremos decirle que, Roberto sí fue el profesor que bochó a Mayra Bolleras. Entre otras cosas. Por eso es que está queriendo tomar revancha al aire acá, y no vamos a permitir. Pero aparte esto. me podés bochar de entrada y no me duele tanto. Me bochó en noviembre. Sí, está bien. A mí. Te dio la chance todo el año. Prescriben, las causas prescriben. Claro. ¿Lo tuyo de cuántos años hace? 2003, 2004. No, Realmente. prescribe. Prescribió, ya prescribió, está archivado. Preguntan, sigue, no voy a decir la palabra porque no, es irreproducible, pero me llegan los mensajes. Sí, están llegando. Alumnos, alumnas. Tenemos muchos amigos que han cobrarse pasado una por- venganza. Sigue, del pasado. digamos, jorobando con la carpeta de recortes. Sí, no, se llama más de recortes, viste, quedaste ahí. No, ahora tiene otro nombre, es digital, se hace en Word. Capturas. Yo no sabía si Ahora era son maestra jardinera lo que estaba haciendo. Carpeta digital de capturas. Se presenta, pero mirá, ahí aprendiste a hacer archivos, Es muy lindo a todo manejar eso. Por algo se hacía. archivos. Por algo se O sea, hace. fue importante. Hermoso. Esta gente que no lo entiende hasta que lo entiende. Pero bueno, hay como mensajes Daniel, Yo no lindos y estudié, mensajes irreproducibles. no estudié acá, estudié en Buenos Aires, pero teníamos muchos amigos y era, estamos en octubre, me faltan 25 recortes y tenían que meterle hasta diciembre y no llegaban. tal cual. No llegaban. Seguimos. Es como los hijos, después de grandes se encompanchan y te saludan bien, al principio te putean. Claro, como Daniel Sá cuando le decía, ¿por qué me estás haciendo cerrar el auto? Y después el tipo era un karateca. Sí, bueno. Claro, exactamente. Pero no recordaba lo de noviembre, pero Sí, hasta bueno. noviembre estuve, y en noviembre, pero aparte no te ponían
4. Te ponían un 2 para que vos ya directamente no tengas chance ni a reclamar. Está bien. Claro, porque con el 4 estabas más cerca. De todas maneras, te explico algo porque la gente que escucha por ahí, las personas que escuchan, o las que están sentadas con vos, las personas que se caen en noviembre es porque vienen tambaleando del año. Ahí está. No aceptas eso. Si vos venís con los parciales y los prácticos bien paradas, no te tumban en noviembre, ¿eh? Claro. Pero si venís medio cayendo, es como que te soplan en noviembre. Claro. Claro, no, y Es ahí un caes último al empujoncito. precipicio de una manera estrepitosa. Pero bueno. Ahí está el uso de los términos, ¿no? Vos me dijiste que yo te dejé libre. Sí. Y cuando promocionaste o aprobaste, vos aprobaste, ¿no? Yo siempre digo eso. Claro. Los Ahí aprobé yo. Los bochazos y las notas malas se bajas, las pone el profesor, y los aprobados y las buenas notas las saca el estudiante. Claro. Me saqué un 9 y me puso un 2. Bueno, Mayra, Claro. Tal cual. Muy bien. Muchísimas el ejemplo, nunca ya, me puso un 9. me dejaste libre en noviembre. Vos no quedaste, yo te dejé. Sí. Qué bien. Es hermoso porque No, pero aparte, le está pegando una rebatida acá al aire. No, Y Roberto la conoce porque obviamente, Claro. pero Mayra es lo más, digamos, es la profesional. Uno no imagina a alguien que haya perdido una materia, digamos. Entonces, este momento es muy lindo, la verdad. Se le está gozando. Hay muchas más personas también así No, sí. No, sí, hay un listado. He tenido el placer de Los dejar otros que yo así a conozco, mucha gente. Hay le una base tenían de que datos, bochar pero todo. esta la estoy cobrando, ¿no? Hay gente que hoy es gran profesional y recursó gráfico 4 veces, 5. Sí. Bueno, ¿culpa de quién? Claro. Tuya siempre. Ahí está, lo van a buscar. No. Pero no, pasa muchísimo más ahora. Yo siempre digo que la persona, me pasó a mí, me pasa a mis hijos y a mucha gente, hay personas que como que la madurez universitaria le llega a los 20, hay como 2 años ahí, y conozco muchísimas personas que le cuesta 1 o 2 años arrancar y entender, y después arrancan y son grandes profesionales y egresan y tienen título y posgrado y son docentes, ¿entiendes, no? Sí. No necesariamente todas las personas están preparadas a los 18 años para entrar a la universidad, donde es un ámbito más impersonal, Hay un nivel es un de ámbito que exigencia vos distinto. elegís, a diferencia del secundario que estás casi obligado a asistir. Entonces por ahí eso, para mí, siempre hablo de los 2 añitos, eso que son como de intermedio entre la universidad y el secundario. Hay muchas personas, no solo ella es la que tuvo, pero no lo recordaba. Bueno, esto Un lo beso recuerdo. grande, Roberto. Eso lo recuerdo Te cada queremos rato. igual, todos los que me escriben acá, y personalmente admiro y siempre me parece interesante charlar con vos porque en todo este diálogo nos dejás un aprendizaje, seguís dejando aprendizaje y seguís cultivando un montón de curiosidades en los chicos, así que eso es sumamente valorable. Muchas gracias. Bueno, yo valoro el hecho de recordar la fecha de mañana, el valor de la democracia, libertad, de todas las libertades, incluida también la de prensa. Eso hay que tenerlo siempre presente y ir renovando, porque si no el hecho histórico repetido todos los años lo mismo termina siendo algo difícil de digerir, poco interesante para los jóvenes. Es complicado, hay que renovarlo, reactualizarlo, darle Tal cual. otra vuelta de tuerca todos los años a la historia para hacerla más atractiva. Muchas gracias. Una vez más,